Establecemos contacto con el abogado penalista Iván Montoya, quien es experto en derecho penal y que ha sido procurador anticorrupción. Señor Montoya, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Buenos días. queremos que nos diga, por una parte, qué es lo que se prevé para hoy, cuánto puede durar todavía este procedimiento antes de que el juez decida si le acuerda o no al fiscal los 23 años que está solicitando. En primer lugar, el procedimiento y luego que nos dé su opinión sobre la solidez de los argumentos mostrados por el fiscal para pedir justamente esta prisión preventiva. A ver, sí, la sesión creo que reanuda a las 10 de la mañana, tal como escuché un poco ayer al juez al culminar la sesión. La sesión se reinicia a las 10 de la mañana. Aquí viene un poco la decisión del juez, ¿no? Según el Código Procesal Penal, tendría que pronunciarse sobre si considera el requerimiento del fiscal, es decir, aprueba la detención preventiva o la desestima en la misma sesión de audiencia, es decir, la tiene que hacer en la misma sesión de hoy o si continúa mañana. Pero yo tengo la impresión que es hoy donde se tomará decisión sobre la situación de la señorita Jennifer Paredes para luego continuar con las sesiones y la situación, creo yo, porque no se ha ventilado la situación del alcalde de Anguilla. Sí. Entonces, creo que podría ser ese orden en el que primero tome decisión sobre la situación de la señorita Jennifer Paredes y luego proceda y continúa con la situación del alcalde de Anguilla. Me da la impresión, ¿no? Sí. Ahora, señor Montoya, ¿cómo evalúa usted lo presentado, lo argumentado ayer por la Fiscalía, los hallazgos realizados en Cajamarca, ¿no? Estos sellos de diferentes autoridades que estaban en casa de Jennifer Paredes, las transferencias bancarias, ¿no? Que son hechos comprobados ya, y el hecho también de que ella en principio no fue hallada en ninguna de sus viviendas? ¿Cómo se configura todo esto? Sí, creo que lo que ayer hemos visto, y es interesante verlo y sé que se transmita públicamente porque la población puede empezar a sacar sus conclusiones del tipo de elementos que existen en este momento indiciarios respecto de la cuñada del presidente o cuasi hija del presidente y del respecto del alcalde. Creo yo que la cantidad de elementos de convicción que ha presentado el fiscal para poder solicitar el requerimiento de detención preventiva de la señorita Paredes ha sido abundante. El desafío siempre en estos actos orales es ordenar la información de tal manera que pueda visualizarse de manera mucho más clara por qué corresponde la imputación de organización criminal, colusión y de lavado de activos, que son las tres imputaciones. Y luego, felizmente, el juez ha tenido esa precaución de ir por orden, ¿no? Por cada requisito del artículo del Código Procesal Penal para proceder a la detención, es decir, primero los elementos de convicción sobre los hechos delictivos, y creo que esos son como abundantes en el sentido de evidenciar desde el acto, voy a empezar por la parte de arriba del vértice, la emisión del decreto supremo que aprueba la transferencia de fondos para una serie de proyectos, hasta los actos cotidianos de como dice el fiscal, de lobbies ejercitados por Jennifer Paredes para ir asegurando proyectos en determinadas localidades en las cuales se tenía la mira y que terminara siendo la empresa del señor Espino una suerte de instrumento utilizado por el núcleo familiar del presidente Castillo, me refiero a la esposa, a la propia Jennifer Paredes y los hermanos. Entonces, el primer elemento de la detención preventiva, es decir, los datos sobre una elevada probabilidad de que exista una organización criminal, me parece que están visualizados. El elemento sobre la vinculación a esa organización criminal, a actos de apoyo a los actos de colusión en obras, también me parece que están visualizados. Y los actos referidos a la interferencia en actos colusorios para la concesión de obras, me parece que también en términos de complicidad, sea primaria o secundaria, está también evidenciado en el caso de la señorita Jennifer Paredes. El elemento que ha sido, que todo el mundo lo dice evidentemente porque es así, crucial para la medida, porque esta no es una medida, una pena anticipada evidentemente, a pesar de que se valora y se evalúa
la consistencia de la imputación y la consistencia de la vinculación de los sujetos a los hechos que se imputan. A pesar de ello, el elemento decisivo es el peligro procesal, como ya se ha comentado, es decir, de fuga o obstaculización. En este punto, creería yo que es más el riesgo de obstaculización el que es un poco más evidente que el riesgo de fuga, a pesar de... ¿En qué consiste el riesgo de que Jennifer Paredes pueda obstruir a la justicia? ¿En qué consiste ese riesgo que usted percibe de que Jennifer Paredes pueda obstruir el procedimiento judicial? Sí, aquí hay un interesante debate, pero ya más o menos aprobado por acuerdos plenarios de la Corte Suprema referidos a cómo valorar el riesgo de fuga o el riesgo de obstaculización cuando no solo se cometen delitos aislados, sino se los cometen en el contexto de una organización criminal. Es decir, se complica el panorama para la persona, porque no solo se valora lo que esta persona ha hecho o hace durante la investigación, sino lo que su estructura ha hecho por ella, lo que la estructura podría ser utilizada o instrumentalizada, sea para facilitar un acto de fuga o sea para obstaculizar el procedimiento. Entonces, lo que ha ocurrido en Palacio en el momento de la diligencia en la que se procede a su detención preliminar es un acto decisivo que tiene que tomar el juez en cuenta para ver si valora evidentemente el riesgo de fuga o obstaculización, a pesar de que no estamos hablando necesariamente de que la señorita Jennifer Paredes haya tenido la iniciativa y haya solita escapado, sino que haya sido objeto de apoyo y ayuda desde Palacio de Gobierno. Es decir, el aparato puesto a su disposición suma en contra de ella para una decisión sobre la valoración del riesgo de fuga o del riesgo de obstaculización. Eso se ha establecido en los acuerdos plenarios. ¿Cuáles son los posibles escenarios entonces? ¿Cuál es la decisión que podrá tomar el juez en las próximas horas respecto al futuro inmediato de Jennifer Paredes? Una opción es que simplemente no le otorgue la prisión preventiva y haya comparecencia. Esa es una de ellas. La otra es que de plano le dé los 36 meses, pero cabe la opción de que le dé menos meses de prisión preventiva, a pesar de que eso no es lo que haya pedido la Fiscalía. Le pido, por favor, me responda tras la pausa. Estamos con Iván Montoya, ex procurador anticorrupción. Ya volvemos en instantes. Resuelva su caso, el pedido de prisión preventiva. Sí, solo precisando que fui jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, pasando a su pregunta, los escenarios, como usted dice, son variados y más allá del requerimiento fiscal que siempre o casi siempre apuntan, digamos, al extremo del pedido, aunque ayer el fiscal trató de justificar los 36 meses con una serie de diligencias que pueden tomar tiempo. La pregunta era si esas diligencias son necesarias llevar a cabo con la condición de detenida preventiva de parte de la señorita Jennifer Paredes. Entonces, bajo esa óptica de preguntarse cuán necesaria es la medida, dado que es una medida extrema, depende efectivamente de la valoración del juez. Puede ser desde una medida simple de arraigo y de comparecencia restringida, como se ha ordenado contra la señora esposa del presidente, y de discrepar o disentir en ese momento del pedido fiscal, o puede aceptar plenamente el requerimiento fiscal de los 36 meses de detención preventiva. En esos extremos, el juez también puede valorar posiciones intermedias, puede decidir una detención preventiva de menos meses, de 24 meses, si es que estima, por ejemplo, que el riesgo mayor no es el de fuga, sino el de obstaculización, que generalmente no debería llevar mucho tiempo para asegurar ya los elementos de prueba. Si considera ¿Por qué dice eso usted? ¿Por qué dice eso usted? Valorar como el incidente de detención preliminar va a ser decisivo para valorar esto. Si considera que hay un riesgo de fuga, eso puede más bien tomar una decisión de un plazo más largo, ¿no? ¿Por qué dice usted, doctor Montoya, que habría
una decisión judicial en un plazo menor a los 3 años, cuando la experiencia muestra que muchos otros juicios por corrupción de figuras públicas se prolongan durante años y años, como estamos viendo en el caso Lava Jato? ¿Se refiere a la medida de detención preventiva en algunos de esos casos? No, lo que digo es que han debido liberarse a personas que estaban en cárcel preventiva. Desde hace años han sido liberados y siguen sin recibir sentencia y sin pasar a la fase de acusación. De manera que sorprende que usted nos diga ahora que piensa usted que los elementos actuales permitirían pasar a juicio rápidamente. Bueno, es que creo, por lo que hemos escuchado ayer, que en respecto de Jennifer Paredes y respecto del alcalde, varios de los elementos de imputación que se hacen están bastante más claros. Es decir, probablemente muchas de las diligencias sean para corroborar ya elementos que tienen evidenciados, por ejemplo, transferencias, sellos, 2 o 3 versiones que apuntan a la misma versión respecto del aporte, por ejemplo, al alcalde de Anguía. En el caso de Jennifer Paredes, lo que le han encontrado, evidentemente, lo de los sellos o el tema de las transferencias que ella misma ha hecho de un corto plazo, de una cantidad exorbitante, muchas cosas están básicamente evidenciadas. Por lo tanto, puedo ser ingenuo en el plazo, pero creo que es un caso bastante ya sólido respecto a estas personas, como para esperar un plazo tan grande, ¿no? Nos queda claro. Entonces, doctor Iván Montoya, muchísimas gracias por darnos luces sobre lo que podría resolver el juez sobre el pedido de prisión preventiva para Jennifer Paredes. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. A usted. 8:50.